Bien, en este vídeo vamos a ver, cuál es el precio del dinero. El tipo de interés. Bien, el tipo de interés nosotros lo conocemos como el precio de un préstamo. Por tanto, es el precio del dinero. Las personas que prestan dinero están renunciando al consumo presente durante la duración de ese préstamo. Acordaros que en economía renunciar al consumo presente siempre es un sacrificio, por lo cual se supone que tenemos que tener una recompensa. Las personas que prestan dinero asumen un riesgo. ¿Por qué? Porque pues, que no haya la devolución de ese dinero prestado, ¿no? Bien, y lógicamente, si renuncian al consumo, por un lado, al consumo presente, con ese dinero que prestan, asumen un riesgo, como os acabo de decir, lo lógico es tener una recompensa, ¿no? Bueno, pues por la pérdida, cuando recuperamos el dinero, el valor por la inflación, la subida de los precios, entonces esa recompensa se devuelve a través del tipo de interés. ¿Cómo se fija el tipo de interés? Bueno, pues a través del Banco Central Europeo. Los gobiernos utilizan el tipo de interés como una medida de política monetaria y se fija un tipo de interés oficial que es el que cobra el Banco Central Europeo cuando presta dinero a los otros bancos. El Banco Central Europeo cobra un tipo de interés cuando presta dinero a los demás bancos dentro de la zona euro. Cuando a su vez, cuando estos bancos le prestan dinero a sus clientes, ¿qué es lo que hacen? Cobrarle el tipo de interés que a ellos le cobra el Banco Central Europeo más un interés un poco más alto. Pero lógicamente que está condicionado por el tipo de interés que les cobra a ellos el Banco Central Europeo. Entonces, cada vez el tipo de interés que se fija en una operación financiera, a la hora de establecerlo, hay que tener en cuenta tres variables. Primero, una, el plazo de recuperación del préstamo, el tiempo. Dos, el riesgo que se asume en ese préstamo. Y tres, la liquidez. ¿Cómo funcionan estas variables? Bueno, pues de una manera muy lógica. Si aumenta el plazo y aumentará el tipo de interés, voy a llamarle R al tipo de interés. Si aumenta el riesgo, aumentará el tipo de interés, lógicamente. Y si aumenta la liquidez, entonces disminuirá el tipo de interés, porque significa que hay facilidad de convertir ese dinero en líquido, ¿no? Volver a hacernos con ese dinero. Bueno, entonces, este instrumento del tipo de interés decíamos que lo utilizan los gobiernos como un instrumento de política monetaria. La política monetaria son todas las medidas tomadas por un banco central, el Banco de España en nuestro caso, destinadas a ampliar o a reducir la cantidad de dinero que se pone en circulación en la economía. Entonces, nosotros podemos distinguir dos tipos de política monetaria, expansiva o restrictiva, ¿no? Si lo que se pretende hacer una política monetaria restrictiva es aquella que se basa bien o en el aumento de los tipos de interés del precio del dinero o bien en la reducción de la cantidad de dinero en circulación. Por ejemplo, si el Banco Central Europeo presta poco a los bancos de la zona euro, hay menos dinero en circulación. Si el Banco Central Europeo
no compra deuda pública de los países de la zona euro, hay menos dinero en circulación. Por el contrario, si compra deuda pública de los países de la zona euro, pone más dinero en circulación. Bien, ¿cuáles son las consecuencias que tendría una política monetaria restrictiva? Las consecuencias de una política monetaria restrictiva serían, por un lado, estas serían las dos medidas de una política monetaria restrictiva. Serían, por un lado, se reduce el consumo. ¿Por qué? Porque pedir préstamos es muchísimo más caro. Se reduce la inversión. Hay menos dinero en circulación y pedirlo prestado cuesta más caro. ¿Eso qué supone para nosotros? Si os acordáis, cuando estudiamos el Producto Interior Bruto, decíamos que la demanda agregada de un país era la suma de las partidas del consumo, la inversión, el gasto público, exportaciones e importaciones. Entonces, si disminuyen estas partidas, disminuye la demanda agregada de un país. Y esa disminución tiene dos consecuencias. Una positiva, que sería la bajada de los precios y el control de la inflación, pero los inconvenientes que llevaría a cabo es que si baja la demanda agregada, si se demanda menos, baja la producción y si se demanda menos, baja la producción y en consecuencia bajaría el empleo. ¿De acuerdo? En la política monetaria expansiva sería explicada de la misma manera, pero con todas las flechas en sentido contrario. Significaría, hablamos de política monetaria expansiva cuando aumenta la cantidad de dinero en circulación. Acordaros que nosotros estamos supeditados a las directrices del Banco Central Europeo y disminuye o no tienen por qué darse las dos a la vez, el tipo de interés, el precio del dinero. Si sucede esto, baja el tipo de interés, como está pasando ahora con la crisis que estamos viviendo, entonces va a aumentar el consumo de las familias, va a aumentar la inversión de las empresas. Esto provoca un aumento en la demanda agregada y, consecuencia de este aumento en la demanda agregada, los efectos positivos serían, en este caso, el aumento de la producción y el aumento del empleo, pero el efecto negativo sería el aumento de los precios, que en el momento que la oferta no sea capaz de satisfacer la demanda agregada generaría inflación.